¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento, soy Eric Mesa Mejía. Eh, Actualmente curso la carrera de Derecho en su 10º semestre en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Estado de México. Eh, este pequeño video es para una actividad de la materia de práctica forense fiscal y administrativa. Básicamente este video va a ser una explicación, un resumen y tal vez, y por qué no una opinión mía acerca del siguiente libro. Este libro se titula Suspensión del acto reclamado, una nueva forma de pensar. El autor es Benjamín Rullo Chávez y básicamente es un tema de amparo. Este tema lo abordaré desde lo teórico hasta lo práctico. Más teórico que práctico, tal vez ponga algunos ejemplos que pasan en la vida real en donde tenemos que ocupar este tema. Eh, Básicamente es esto, es un libro extenso con varios temas, con algunos tips que da el autor, algunas sugerencias y básicamente es esto. Eh, Sin más que añadir, comenzaré por señalar o darles a entender qué es la suspensión del acto reclamado. Comencemos por saber que en la tramitación de un juicio de amparo se señala un acto reclamado y atendiendo a este mismo, es posible solicitar que el dicho acto reclamado no surta efecto en tanto se resuelvan lo que corresponde en el juicio de amparo. A esto se le conoce como la suspensión del acto reclamado, que es el tema central de este video. La, sus- la suspensión del acto reclamado también se puede definir, o en otras palabras, es la definición técnica más bien es una medida cautelar que tiene como finalidad evitar que se cause un perjuicio irreparable al quejoso mientras que se resuelve el juicio de amparo, como ya les mencioné en el ejemplo anterior. En otras palabras, la suspensión del acto reclamado en amparo implica que se paraliza temporalmente la ejecución del acto reclamado hasta que se resuelva el juicio de amparo. Básicamente, ese es el tema central, pero daré más bien profundizaré más en este tema para que se pueda entender mejor. Ahora bien, la suspensión del acto reclamado se puede conceder de oficio por parte del juzgador de amparo eh, o bien requiere ser solicitada a petición de parte. La suspensión se concede de oficio principalmente cuando el actor reclamado se trata de aquellos que prohíbe el artículo 22 constitucional, como ataques a la libertad personal, destierro, desaparición forzada, entre otros. También se puede conceder en aquellos procesos donde el acto reclamado tenga por objeto la privación de la posesión de derechos agrarios, de núcleos ejidales o comunales, y en cualquier caso donde se llegara a consumarse el acto reclamado sería imposible restituir al quejoso el goce de los derechos reclamados. O sea, en pocas palabras, que ya no se le puede regresar esos derechos. También se tiene que mencionar que, por otro lado, la ley de amparo determina un catálogo en el cual no es posible otorgar la suspensión del acto reclamado. Dicho catálogo se contempla en el artículo 129 de la ley de amparo y principalmente es imposible otorgar una suspensión del acto reclamado cuando se contravienen normas de orden público. Ahora bien, algunos requisitos que tienes que tener para solicitar la suspensión del acto reclamado pueden ser los siguientes: fianza o garantía. Este se deberá presentar una fianza o garantía equivalente al 10% del monto total de lo reclamado por la autoridad fiscal o administrativa. Por otro lado, tenemos probar que es un perjuicio irreparable. Para que se otorgue la suspensión deberás comprobar que la ejecución del acto reclamado podría causar un perjuicio irreparable para tu persona. Y por último, pero no menos importante, solicitud en tiempo y forma. La, la solicitud de la suspensión deberá presentarse dentro de los primeros 15 días posteriores a la fecha en que dicha resolución haya sido notificada. Ahora, dichos requisitos llevan un procedimiento para solicitar la suspensión del acto reclamado. El primero
es la presentación de la solicitud. Al presentar la solicitud de la suspensión ante la autoridad que dictó el acto reclamado. Número 2, la notificación de la resolución, en el cual la autoridad notificará su resolución a la solicitud de la suspensión. Y número 3, impugnación de la resolución. Si la resolución no es favorable, puedes interponer el recurso de revisión ante la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Algunas características o algunos efectos de la suspensión del acto reclamado pueden ser los siguientes. El acto reclamado queda suspendido temporalmente, por lo que no puede ejecutarse, que es como un pilar en este tema. Se evita el perjuicio que pudiera causar al gobernado, aunque esté obligado a garantizar el 10% reclamado. Como ya lo mencionamos anteriormente, una garantía. Y la autoridad fiscal o administrativa deberá emitir una nueva resolución que sustituya a la original en un plazo máximo de 6 meses. Si no lo hace, se considerará que la solicitud de suspensión se concede. Ahora bien, aquí va una pregunta un tanto importante para el tema. ¿En qué casos no procede la suspensión del acto reclamado? Voy a profundizar más en lo que dije anteriormente. Cuando se trate de actos irreversibles, la suspensión del acto reclamado no procede cuando el acto ya ha sido ejecutado y no es posible revertirlo. Otro caso sería en casos de seguridad nacional. Si la suspensión del acto reclamado pudiese afectar a la seguridad nacional o a la economía del país, tampoco es posible tramitarla. Y otro ejemplo sería cuando no se han cumplido los requisitos. Si el gobernado no cumple con los requisitos necesarios para solicitar la suspensión, la autoridad fiscal o administrativa no está obligada a concederla. Después de eso, una recomendación que se le puede dar es una que me salió en la investigación del tema, que es informarte adecuadamente antes de iniciar el proceso para solicitar la suspensión del acto reclamado. Es importante tener una estrategia clara y concreta y una correcta asesoría para tener éxito en la solicitud. Ahora hablaremos de la suspensión del acto reclamado, pero como medida cautelar. Esta medida se utiliza para procedimientos judiciales para proteger los derechos e intereses de las partes involucradas. Este recurso también es de gran importancia, ya que permite la suspensión temporal del acto que se está impugnando. Al igual que la otra suspensión, también lleva una solicitud. La solicitud en este caso se solicita al momento de presentar el juicio de amparo. El interesado debe llevar la solicitud para la suspensión del acto reclamado junto a la demanda de amparo. El procedimiento para la medida cautelar de la que estamos hablando exige ciertos requisitos, como el informar el acto reclamado, la autoridad que lo emitió, los agravios irreparables que podrá ocasionar y la motivación de sus derechos. Ahora, el plazo para solicitar la suspensión es de 15 días hábiles, contando a partir de la notificación del acto reclamado. Ahora hablaremos de los supuestos para la procedencia. Estos son 3. Violencia a derechos. En este ejemplo se justifica cuando se demuestra la violación de un derecho humano fundamental. La suspensión buscará garantizar la protección. Por otro lado, también tenemos a la afectación gravosas. En este caso en específico se considera necesaria la suspensión para evitar daños que no puedan ser reparados en resoluciones judiciales. Bueno, en un juicio, para que me entiendan. Y por el último, tenemos a un ejemplo de interpretación constitucional. En este caso se concede para cumplir una jurisprudencia o una interpretación que se haya realizado en la Constitución. En la suspensión del acto reclamado como medida cautelar tenemos 3 efectos. El primero sería la protección. La suspensión protege al demandante a los efectos del acto impugnado mientras se resuelve el juicio. El número 2 es la suspensión inmediata. Una vez otorgada la suspensión, el acto que se reclama queda
suspendido de forma inmediata. Y provisional, no surte efecto alguno. Y por último tenemos al tercero, que son los efectos jurídicos. Los efectos jurídicos de la suspensión solo beneficiarán al demandante y no a terceros ajenos al juicio, ¿vale? En esta parte explicaré que las reglas para la ejecución son tres en este caso. La publicidad. Una vez que se haya concedido la suspensión, se debe informar a las demás partes para el otorgamiento de para el otorgamiento de las mismas y el acto que se está impugnando. Se les tiene que notificar. La responsabilidad. La suspensión debe de ser cumplida por la autoridad responsable y competente. En caso de que ésta la desconozca o incumpla, podrá ser impuesta una sanción o multa. Y las conclusiones del juicio. La suspensión perderá sus efectos al momento que se resuelva el juicio. Ahora abordaremos el tema de la revisión de la medida cautelar. Esta, al igual que el tema anterior, se divide en tres. Las revisiones. El juez podrá modificar, ampliar, revocar o confirmar la suspensión otorgada en cualquier momento del juicio. Esto es importante tenerlo en cuenta. El mantenimiento. El mantenimiento o revocación de la suspensión dependerá de la resolución definitiva del juicio de amparo. Y por tercero, la seguridad jurídica. Las revisiones se realizan para garantizar que la suspensión para garantizar que la suspensión no se otorgue de manera indebida, afectando a la seguridad jurídica. O sea que todo tiene que estar bien checado y bien fundamentado para que no afecte a alguien, ¿vale? Ahora, como todo en la vida tiene consecuencias. Las consecuencias de la medida cautelar son tres y se las voy a explicar ahorita. Como primera tenemos la revocación del acto. La revocación de la suspensión implica el restablecimiento de los efectos del acto reclamado. Número 2. Asunción de responsabilidad. La autoridad responsable debe asumir la responsabilidad de haber permitido la suspensión del acto impugnado. Y número 3. Resolución del juicio. La revocación de la medida cautelar no afectará a la resolución del juicio de amparo. Después de esto les explicaré el objetivo o finalidad de la suspensión del acto reclamado como medida cautelar. Es una herramienta importante en el juicio de amparo, ya que su finalidad es proteger los derechos de las personas que se ven afectadas en los actos de autoridad. También en este punto se debe mencionar que te tiene que cumplir con ciertos requisitos y procedimientos para solicitar esta medida cautelar, pues ya que su otorgamiento depende de la demostración de la violación de derechos. Ahora, para pasar al siguiente tema, hablaremos de los tipos de suspensión del acto reclamado. En el juicio de amparo hay varios y diferentes motivos por los cuales se puede suspender el acto reclamado. Veremos cuáles son y qué tipos son. El primero es uno que ya había mencionado anteriormente, que es la suspensión por acuerdo de partes. Básicamente este es es un consenso entre las partes. Las partes involucradas en el juicio pueden acordar suspender el acto reclamado mientras se resuelve el juicio. Esto es común en los casos donde ambas partes buscan una resolución amistosa. Por otro lado, tenemos la decisión del juez. En el caso en que las partes no lleguen a un acuerdo, será el juez quien tendrá la facultad de decidir si suspende o no el acto reclamado. Por otro lado, también tenemos la suspensión por falta de interés legítimo del promovente. Pero, ¿qué es el interés legítimo? Es el beneficio, interés o afectación que tiene la persona que interpone el amparo por el acto reclamado. Ahora bien, cuando no existe el interés legítimo, el juez puede determinar que el promovente no tiene un interés legítimo para reclamar el acto. En este caso, se suspende el acto reclamado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Ahora bien, hablaremos del otro lado de la moneda, que es la suspensión de oficio del acto reclamado. ¿Pero qué es esta suspensión? Básicamente es una medida cautelar que puede ser otorgada por el juez, pero sin que nadie haya hecho una petición previa, con la finalidad de proteger el orden público, la seguridad, la salud, entre otros. Esta suspensión se aplica cuando existe la posibilidad de que se cause un grave daño a la sociedad o al patrimonio del Estado. Esta suspensión también necesita requisitos para la concesión de esta misma. Tiene tres que son principales. La primera es el acto o actos reclamados deben vulnerar los derechos humanos contenidos en la Constitución. En la segunda tenemos que se deben de acreditar la urgencia y la necesidad de conceder la suspensión. Y número 3, pero no menos importante, es la suspensión no debe de afectar al interés público o social o de terceros. ¿Vale? Hay que tener esos 3 puntos en cuenta para que se conceda la concesión de la suspensión. En la suspensión de oficio del acto reclamado tenemos 3 efectos. Efecto principal: se deja sin efectos al acto reclamado, ¿vale? Efecto secundario: se restaura el equilibrio entre las partes afectadas. Y poder de decisión: el juez debe valorar los factores que hacen procedente la suspensión, ¿vale? Esos son los 3 efectos que tiene la suspensión de oficio del acto reclamado. La suspensión de oficio se divide en dos: en la suspensión de oficio y tramitación de pleno, y número 2, la suspensión de oficio con tramitación a petición de parte, ¿vale? Ahí les van 3 casos prácticos de suspensión de oficio. Caso número 1: suspensión de oficio por irregularidades en la concesión de una licitación pública. Caso número 2: suspensión de oficio en un proceso penal, cuando se ponga en riesgo la integridad de los testigos. Y caso número 3: suspensión de oficio para evitar la ejecución de una sanción administrativa inconstitucional. Esos son 3 casos prácticos en donde podría darse la suspensión de oficio. Anteriormente hablábamos de que la suspensión a petición de parte se puede dividir en dos: en la suspensión a petición de parte cuando se aduce interés jurídico, y en la suspensión a petición de parte cuando se aduce interés legítimo, ¿vale? Ahora, pasando a otro tema importante del que habla el libro, es el recurso de queja. Este recurso es súper valioso para hacerle frente a situaciones de injusticia, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta y en consideración. Una pregunta clave que tenemos que responder en este video es: ¿qué es el recurso de queja en el amparo? Este recurso es un tipo de remedio legal utilizado ante el tribunal cuando una persona siente que sus derechos han sido violados, ¿vale? Algo que tenemos que saber y tener en cuenta para este tipo de recurso es que antes de acudir al recurso de queja es necesario haber agotado todas las opciones para solucionar el problema. Y bien, como lo dice el nombre, la persona que presenta el recurso de queja está quejándose de sus derechos que no fueron respetados en los procedimientos anteriores, ¿vale? Entonces este recurso básicamente es como se llama, una queja a los tribunales, porque no están de acuerdo con su resolución, pero tiene que tener en cuenta, como dice aquí, que hay que agotar todas las recursos necesarios para llegar a este. Este proceso lo dividí en 4 etapas, las cuales son las siguientes. Como número 1 tenemos que se interpone ante el juez que resolvió la negativa de la suspensión de oficio, ¿vale? Como número 2, este juez integra el recurso. El número 3 es el punto más extenso, ya que tenemos que tener en cuenta que integrar el recurso significa armar un expediente que comprenda la demanda de resolución impugnada, el recurso impuesto y la notificación a las partes. Ya dado todo lo anterior,
el juez le enviará al tribunal colegiado ahora sí que el recurso ya integrado porque esa es la autoridad competente para que resuelva este recurso, ¿vale? Punto número 4. Ese tribunal, que es el tribunal colegiado, es el encargado de resolver el recurso, como ya mencioné, ¿vale? Entonces estos puntos hay que tenerlos en cuenta para saber cuál es el proceso para meter este recurso, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el momento procesal oportuno para interponer la queja en el amparo? Previo al ofrecimiento de pruebas es el momento ideal para interponer la queja, ya que si las pruebas son ilegales o inadecuadas, la queja puede solucionarlo sin tener que llegar a la sentencia. Como número 2, puede ser después del ofrecimiento de pruebas. Si la autoridad no siguió los procesos correctos o cometió irregularidades, aún pueden interponer el recurso de queja antes que se emita la sentencia. Y como último, después de la sentencia. Si la sentencia no es justificada o no se discute el fondo de problema, se puede interponer la queja ante el tribunal colegiado, que es la autoridad competente para resolver este recurso. Lo repito nuevamente para que quede bien claro y no tengamos dudas después. Ahora bien, después de haber dejado claro cómo funciona, cómo procede y qué es el recurso de queja, pasaremos al siguiente tema, el cual es la clasificación de los actos reclamados, ¿vale? Los actos reclamados se dividen en varias formas, pero los cuales les voy a presentar como los principales que presenta el autor en el libro, los cuales son negativos, consumados, declarativos sin ejecución, positivos, continuos y continuados, y por último prohibitivos, entre otros, ¿vale? En el libro el autor pone que se podía conceder o negar la suspensión en ciertos casos, como por ejemplo en 3 específicos actos. Como el acto consumado, tiene como consecuencia que negar la suspensión. En el número 2 tenemos el acto negativo, que como consecuencia también nega la suspensión. Pero en el acto número 3, que es el positivo, como consecuencia otorga la suspensión, ¿vale? Eso hay que tenerlo presente. También en el libro refiere el autor que pone algunos ejemplos que tienen fundamentos jurisprudenciales que a continuación les voy a presentar. Por ejemplo, perdón, el primero es uno que es de actos consumados. En este tipo de actos ¿cómo se puede decir? Es improcedente la consumación de la suspensión, ya que equivaldría a darle efectos resolutivos, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncia. ¿Ok? El siguiente ejemplo es con los actos negativos. En este tipo de acto también es improcedente conceder la suspensión, porque sería tanto como darle efectos resolutorios que solo son propios de la suspensión que es definitiva que concede el amparo. ¿Vale? Para cerrar con este tema me gustaría añadir que hemos visto que los actos reclamados se agrupan en diferentes categorías según el área de derecho en el que se aplican. Comprender estas categorías es esencial para cualquier persona que necesite presentar una reclamación ante las autoridades competentes, ¿vale? Es importante saber esto, ya que no todos los actos son para las mismas ramas del derecho, ¿vale? Después de haber checado la clasificación de los actos reclamados, pasaremos a un tema que desconocía totalmente y que el libro pues me dio a conocer, que es el informe previo que se maneja en este tipo de casos, que viene en el artículo 140 de la Ley de Amparo, ¿vale? Tengo que hacer la observación que a percepción personal es un tema crucial y complejo en el ámbito legal mexicano, ¿vale? Es algo complejo y espero poderlo hacer lo más digerible posible para que se entienda. El artículo 140 de la Ley de Amparo establece la necesidad de un informe previo. Esta disposición busca agilizar el proceso resolutivo y cerrar el caso que no tiene procedencia jurídica, con la finalidad de que las autoridades traigan
tengan, perdón, los elementos necesarios para resolverlas. Pero a todo esto, ¿qué es un informe previo? La definición como tal es una diligencia procesal, mediante la cual la autoridad involucrada emite su opinión sobre el procedimiento, su opinión sobre la procedencia, sobre la procedencia o no del juicio de amparo. El objetivo es informar al juzgador si el asunto tiene procedencia o no para un trámite. Las partes involucradas en este informe previo es el promovente, el órgano emisor y el juzgador. ¿Vale? A todo esto tenemos que resolver la duda de quién emite el informe previo. El órgano emisor. La autoridad involucrada es el actor reclamado. Las funciones. Tenemos que ver que analiza previo al asunto, informe detallado y fundado. Opinión sobre la procedencia o no del juicio. Los plazos son de 5 días hábiles para emitir el informe previo. ¿Vale? Como todo, tiene requisitos. Entonces, los requisitos para el informe previo son 3. Me parecieron como los más cruciales en el libro. La forma. Debe estar escrito y fundado en derecho. Número 2. Contenido. Las exposiciones de los hechos, análisis jurídico y jurídicamente fundado. Criterio del órgano emisor. Al criterio del órgano emisor, para dejarlo en claro. Y número 3. El certificado de notificación. Debe incluir, esto es importante mencionarlo y recalcarlo, que debe incluir el sello oficial de la autoridad. Según el autor, el procedimiento del informe previo yo lo dividí en 3 etapas. Etapa de presentación. El órgano receptor recibe el escrito de la solicitud de amparo. Etapa número 2, que es la etapa de análisis. Verifica la existencia de algunos de los requisitos, más bien de algunos de los supuestos legales para desechar la demanda de amparo. Y número 3, la etapa de consulta. Se unen con el resto de autoridades involucradas y determinan la procedencia o no del juicio de amparo. Que como ya mencioné anteriormente es la finalidad del informe previo. Ahora bien, me di a la tarea de encontrar 2 casos prácticos. Uno cuando el caso es improcedente, el cual es el siguiente: un ciudadano inconforme porque no fue seleccionado por un cargo público. Eso es un caso improcedente. Al contrario, un caso improcedente sería la afectación directa por la refinería contaminante una refinería que contamina el aire en la Ciudad de México, por ejemplo. Para dar conclusión a este tema en específico, me gustaría dar 2 conclusiones. Los beneficios que da: agiliza el proceso de la resolución cerrando los casos sin procedencia. Y como conclusión final, me gustaría decir que el informe previo es esencial para determinar la procedencia del juicio de amparo y una herramienta importante en el proceso legal. Pasamos al siguiente tema, el cual es la audiencia incidental de amparo. Pero, ¿qué es esta audiencia incidental? Esta audiencia es la etapa en la cual se decide si se concede o no la suspensión. En definitiva, tiene por objeto la recaudación de pruebas y actuaciones que permiten una mejor decisión sobre el problema planteado. Entonces, hay que magnificar la importancia de esta audiencia, ya que concede o no la suspensión definitiva. Entonces, esta parte es crucial en el proceso. De acuerdo con el libro, esta audiencia se rige por 3 principios. Número 1, indivisibilidad. Al no contemplarse la posibilidad de adcidirla en etapas. Número 2, la continuidad. En esta etapa de continuidad, establece una serie de fases que sucesivamente deben desarrollarse hasta la conclusión del incidente. Y número 3, la celeridad procesal. Este principio de celeridad procesal, ya dada la naturaleza del objeto del incidente, se impone el deber de resolver sobre la solicitud de la medida cautelar dentro de 5 días hábiles seguidos de la fecha que se promovió la suspensión. La audiencia incidental se conforma por 5 etapas, las cuales son las siguientes. Como número 1 tenemos la etapa de información.
donde se dan cuenta de la historia del caso, en las pruebas ofrecidas, de los pedimientos, de los alegatos, de los rendimientos de información, etcétera. Como número 2 tenemos la etapa de fijación de litis, en la que se desarrolla el o los actos reclamados. Como número 3 tenemos la etapa probatoria, en el cual se admite, desahoga y valora las pruebas. Como número 4 tenemos la etapa expositiva, en la cual se desarrollan todos los argumentos para conceder o negar la suspensión. Asimismo, se determinan los efectos para que en el caso haya una concesión, disculpe. Y número 5 y final, la etapa resolutiva. Es en la que se establece un resumen de lo determinado en la parte expositiva. Y a todo esto, ¿cuál es el objetivo de la audiencia incidental? Yo lo dividí en 3 partes, las cuales son la aclaración. El objetivo principal de la audiencia incidental es la aclaración de cualquier duda de que tenga el juez o magistrado que tenga el caso. Número 2. Las manifestaciones. Las partes pueden hacer manifestaciones orales en la audiencia incidental para completar los argumentos de sus escritos. Y como número 3, cuestiones complementarias. Se pueden discutir cuestiones complementarias que no se han cubierto en los escritos de las partes. Ahora pasaremos al contenido de la audiencia incidental. Aquí también lo dividí en 3 partes. La primera parte es el planteamiento de la cuestión incidental. En esta parte se plantea la cuestión incidental que se pretende debatir en la audiencia. Como número 2 tenemos las manifestaciones de las partes. Cada parte hace uso de la palabra para que sus manifestaciones y argumentos, para hacer manifestaciones y argumentar lo que les convenga, obviamente. Y número 3, la resolución. El juez o magistrado emite su resolución, ya sea oralmente o por escrito. Ahora, para darle terminación a este tema, me gustaría darles algunas conclusiones y recomendaciones que encontré investigando sobre el tema. Las conclusiones serían: la audiencia incidental es un paso clave en el amparo. Bueno, dentro del amparo. Es un medio para aclarar dudas y discutir cuestionamientos complementarios. Y la audiencia incidental también está regulada por diversas leyes y reglamentos. Ahora pasaremos al siguiente tema, que sería la revocación y modificación de la suspensión. Este tema es muy importante. En el artículo número 139 de la Ley de Amparos se establecen los procedimientos para la revocación y modificación de la suspensión. ¿Es posible modificar la suspensión? Sí es posible. En la ley permite al juez modificar los efectos de la suspensión. ¿Cuándo se aplica? Las modificaciones es una herramienta utilizada en casos donde la suspensión causa un grave perjuicio a la sociedad. Otra pregunta que es recurrente es: ¿cuál es el resultado? El juez puede limitar o condicionar la suspensión para reducir su impacto negativo. En el caso de la revocación de la suspensión, hablaremos de las circunstancias. Puede ser revocada en cualquier momento si se descubre que se obtuvo a través de medios ilícitos. Número 2. Las consecuencias. La revocación de la suspensión implica la inminente aplicación de las medidas impugnadas, sin importar su impacto. Número 3. Alternativas. En algunos casos es preferible interponer el recurso de queja, del cual ya hablamos, en lugar de solicitar la revocación. Esto hay que tenerlo presente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la revocación y la modificación? Esto es importante aclararlo para saber qué hace cada una. La revocación se basa en la existencia de vicios en la suspensión, por lo que implica la aplicación inmediata de la medida de impugnación. Ahora, del otro lado está la modificación. Esta se enfoca en reducir el impacto negativo que la suspensión podría tener sobre la sociedad, pero siempre implica la aplicación de la medida impugnada. Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar de todos estos temas? Bueno, básicamente que todos buscamos justicia. Comprender los procedimientos como la revocación, las modificaciones, la suspensión es fundamental si buscamos justicia aquí en nuestro país.
Otra cosa que tenemos que concluir de este tema son los que hay que respetar los procesos. Reconocer la importancia de la ley nos permite tener una sociedad más justa e igualitaria. Hay que respetar los procesos legales y hagámoslos prevalecer entre la justicia. Obviamente cada proceso lleva etapas, ciertos requisitos que hay que conocer y respetar. Algo que también tenemos que rescatar es la importancia de conocer nuestros derechos. La revocación y modificaciones de la suspensión son poderosas herramientas que debemos conocer para ejercer nuestro derecho y buscar justicia. Dadas estas explicaciones, me gustaría dar mi opinión del libro. Es un libro un poquito complicado de entender a mi parecer, personalmente. Es un libro muy completo, o sea, tiene muchos subtemas, muchas vertientes del tema pues del tema principal, que es la suspensión del acto reclamado. En lo particular me gustó mucho la parte de la audiencia de la audiencia incidental. La verdad es que no conocía ese tipo de audiencia. Y pues ya también conocía un poco del recurso de queja y de las modificaciones y las revocaciones. Entonces eso como que se me hacía tan indiferente en conocerlo, pero esta audiencia incidental es completamente nueva para mí. El libro es demasiado bueno. El autor, este, como ya mencioné, trata de explicar lo mejor posible hasta con casos prácticos en algunas partes del libro. Bueno, dicho esto, me gustaría finalizar este video. Agradezco a todas las personas que van a ver esto, que espero que no me sea el maestro, y espero que se haya pasado rápido y haya sido digerible el video. Muchas gracias por su atención y buenas noches.